5:59 p.m. Hola, hermano Dani. Dani Pérez. ¿Cómo está todo? Mi hermano, bendiciones. Amén, amén. La paz de Cristo en su presencia, disfrútela. Podemos comenzar adorando, Bien. que ya nada más nos queda 1 minuto o 2 para iniciar. Ay, Iniciemos. eh. Vamos. Perdón. Vamos a iniciar. Amén, amén. La tecnología que sabe ayudarnos un poco. Quiero levantar mis manos, Señor. Aleluya. En esta hora, tú conoces los corazones. Sí, Señor. Y ahora, ministra tu sanidad, Señor. Que cada uno de nosotros pueda levantar sus manos. Aunque no tengas fuerzas, levanta tus manos. Aunque tengas 1000 problemas, cuando levanta tus manos, comienzas a sentir una unción te hace dar. Cuando levanta tus manos, comienzas a sentir el fuego. Cuando levanta tus manos, tus cargas se van. Nuevas fuerzas le das. Todo esto es posible. Todo esto es posible cuando levanta tus manos. Sí, Señor. Ahora yo levanto mis manos, Señor. Aunque no tenga fuerza, hoy yo levanto mis manos, Señor. Aunque tenga 1000 problemas. Porque cuando levanto mis manos hacia ti, tú me llenas de tu unción y de tu poder. Y tu poder fluye hacia mí. Y tu paz llega a mi corazón.
Y tu unción me hace sentir que tú eres real. Oh, cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir tu fuego. El fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Todo esto es posible. Todo esto es posible. ¡Levanta! Cuando mis manos. Aleluya, gloria, 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 gloria. Alabado sea el Señor Dios Todopoderoso, Padre nuestro que estás en los cielos. Recibe, Señor, en esta hora de adoración, exaltación, reciba honra y gloria. Estamos aquí, Señor, rendidos a tus pies cada vez, Señor. Aleluya. Para que reciba adoración, recibe adoración, Señor. Recibe adoración, recibe Jesús de Nazaret, Hijo del Altísimo, Cordero Santo, Espíritu de Dios. Haz un milagro en nosotros, Señor. Recibe. Aleluya. Recibo mi milagro. Como Saqueo, yo quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte, mirar hacia ti y llamar tu atención para mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño y nada más. Dame de tu paz. Dejo todo para seguirte. Entra en mi casa. Entra en mi vida. Toca toda mi estructura. Sana todas las heridas. Caminar en santidad. Quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi gran amor. Haz un milagro en mí. Gloria, Santo. Fluye en esta hora, Señor. Haz un milagro en cada uno de nosotros. Mira que necesitamos de tu presencia. Como Saqueo, yo quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte,
mirar hacia ti y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño y nada más. Dame de tu paz. Dejo todo para seguirte. Entra en mi casa. Entra en mi casa. Entra en mi vida. Estremece mi estructura, sana todas las heridas. Caminar en santidad, quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi gran amor. Haz un milagro en mí. Entra en mi casa, entra en mi vida. Estremece mi estructura, sana todas las heridas. Dame de tu santidad, quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi gran amor. Haz un milagro en mí. Entra en mi casa. Toca toda mi estructura. Dame de tu santidad. Quiero amarte solo a ti. Mi gran amor. Haz un milagro en mí. Entra en mi casa. Entra en mi vida. Estremece mi estructura, sana todas las heridas, caminar en santidad, quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi gran amor. Haz un milagro. Haz un milagro. Alabado Dios, alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor Dios, en esta hora, Señor, iniciamos la lección del día conforme a su misericordia, a su plan. Iniciamos la lección de este día sabiendo que su Santo Espíritu viene con su palabra a llenarnos, a superarnos, a cambiar nuestra forma de ver el mundo y la vida. Sea con nosotros, Señor, la edificación de su palabra en esta tarde, para obra de nuestros corazones y transformación de nuestras vidas, pero para gloria de su reino, de su nombre, del nombre de nuestro Señor Jesucristo y de su Santo Espíritu. Por eso, Padre, en esta hora, la presencia de su Espíritu en cada persona que abre su celular, su tableta, su computadora para escuchar, Señor, que es edificado de conformidad a su divina voluntad. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. 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 Hermanos, hoy vamos a trabajar con el capítulo 15. Nos falta un solo capítulo del libro de los Romanos. Cada capítulo tiene una lección espiritual. Hasta en el saludo hay una lección espiritual en Pablo. Hoy vamos a ver varias cosas al final de este libro, de esta carta a los romanos, porque el capítulo 15 y 16 son como las despedidas para los romanos, pero tiene un contenido bellísimo, bellísimo, que hay mucho correctivo para la iglesia. Hemos visto en esta carta. Los hermanos que han estado desde el capítulo 1 hasta ahora escuchando podrán entenderlo mucho mejor, porque ya hemos hablado de la razón de ser de esa carta, a quién se le dirigió. De todas formas, vamos a comenzar con el capítulo 15. Y si alguna lagunita queda por ahí, hay espacio para nadar en ella. Comencemos con la lectura.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Cita 1, parada 1. La cita. Carita Marlin, mi hermana está atenta. Amén. Yo estoy aquí hace rato. Dios les bendiga a todos. ¿Me oyen? Así Amén, como amén. no. Tiene el micrófono abierto, qué Ya bueno. estudié mi lección para conseguir el micrófono a tiempo. La cita número 1 de esta noche la encontramos en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 15, verso 3, y en el Salmo 69, 9. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Romanos 15, 3. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Bendito sea. Salmo 69, 9 dice, porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Aleluya, aleluya. Que un vituperio, vamos a aclarar esto porque sabemos que tenemos algunos fallitos auditivos en el idioma de comprensión. Es un insulto en público. Es una degradación en público que se le hace a una persona. Es un llamado negativo. Es una atención totalmente negativa para esa persona. Y cuando el Señor Jesucristo habla de estas cosas, estaba citando el Salmo que la hermana acaba de leer, y cuando Pablo lo está diciendo ahora, lo está diciendo porque sabes muy bien, él lo conoce muy bien, que tenemos hermanos que no soportan absolutamente nada que no sea de su pensamiento y su accionar, y comienzan a degradar a los hermanos que consideran menos preparación que ellos. Sin embargo, dice la palabra del Señor en ese capítulo, eso es el primer capítulo, que ni aun Cristo se agradaba de su sabiduría. Era humilde, la humillación en él era una cosa presente. Y esa humillación, el hermano Pablo no la está viendo. Omar. Pero Dios. Hermano Dani, que por cierre el teléfono, lo que más llega. Ni Cristo se sentía superior a nadie. Más bien, estuvo tan humillado que soportó el vituperio de toda Israel. Donde quiera lo insultaban, lo rechazaban. Y eso pasa con nosotros. Sentimos muchas veces que nos rechazan, que nos empujan, que no nos toman en cuenta. Mire, eso no es nada malo. El que soporta eso tiene un temple de acero en el espíritu. Cualquier huracán del enemigo no es que va a mover ese espíritu. Cuando usted es vituperado, cuando usted es insultado, cuando usted no es tomado en cuenta, cuando usted se le echa de menos, cuando un hermano piensa que usted no está pensando como él, no actúa como él o como él considera que se debe actuar,
y comienza a llamar la atención en forma ofensiva dentro o fuera de la iglesia, o comienza a murmurar dentro o fuera de la iglesia, ese señor está haciendo, o esa señora, esa hermana o hermano, está haciendo el mismísimo papel del que el demonio hizo con Cristo Jesús. Quiere decir que los instrumentos que usa el enemigo para ofender las almas en salvación son los propios hermanos también. De eso es que Pablo está hablando ahí. Pablo fue ofendido por lo mismo religioso, perseguido por los religiosos, apedreado por los religiosos. Recordemos que llegó un momento que lo apedrearon tanto que lo mataron, un acto de resurrección en él. Que lo acusaron ante el rey Osías, que lo condenaron a ir a Roma, porque querían matarlo. Y él en ningún momento se alteró. Él solo decía, yo solo hablo de Cristo Jesús. Yo solo digo que el Mesías ya llegó. Yo solo quiero que me entiendas, rey Usías. Como tú conoces la costumbre judía, va a entender lo que yo te voy a decir. Y tiene el rey Usías que decirle, Pablo, por poco me convence de tus locuras. Porque era el cristiano, cuando se trata de elementos de la fe, con elementos del espíritu, de la conformación espiritual del cristiano, tiene que vivir en humildad y humillación. Porque eso fue lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. La arrogancia es un instrumento del enemigo que tiene como punta ofender a los demás hermanos, aunque no se le dirija la palabra. Pero en el momento mismo en que yo, a partir de este momento o en esta clase, digo que yo sé más que ustedes, yo lo estoy ofendiendo. Porque el que sabe de verdad nunca dijo yo sé que es Cristo Jesús. Acuérdense que incluso a Jesús le decían, ¿con qué autoridad? O sea, ¿en qué escuela te formaste? Acuérdense que Nicodemo le dijo a Jesús, maestro, sabemos que lo que tú dices y haces viene del cielo porque no puede ser posible. Él con mucha humildad, Nicodemo, para tú entender estas cosas, no comenzó a filosofar con Nicodemo, no. Dijo Nicodemo, hay que nacer de nuevo. ¿Qué palabra más sencilla y más simple para decirle a un sabio de la época? Lo ignora todo. Nicodemo, hay que nacer de nuevo. Le está diciendo, tú eres un ignorante en todo. Tanto es así que Nicodemo entonces le replica y le dice, ¿cómo es eso de nacer de nuevo? ¿Volver al vientre de mi madre? No, Nicodemo. Nacer del agua y del espíritu. No discutió con Nicodemo. No discutió cuando estuvo preso, lo iba a crucificar. No discutió con nadie. Él simplemente demostraba quién era él y sin embargo, acabando de hacer un milagro, jamás dijo, ¿tú viste lo que yo hice? Mira, levanté a ese, mira, parece inválido, mira, di visión a este, mira, si solo escuchó. ¿Por qué? Porque la arrogancia es del enemigo. El que fue arrogante en los cielos fue el demonio, que quería lauros y corona. Por eso le ofrece a Jesús lauros y corona, porque él cree que Jesús tiene el mismo temple de él, la codicia de ser adorado. Jesús no tenía codicia de ser adorado, Jesús quería agradar al Padre y su trabajo fue para que el Padre fuera agradado. Somos nosotros que hemos decidido, tú eres el Hijo de Dios. Así lo confiesa la palabra. ¿Quién dice la gente que yo soy? Uno dice que tú eres Elías, otro Moisés. ¿Quién dice tú que soy yo? Tú eres el verdadero Hijo de Dios. Esperemos que otro nos dé el reconocimiento. Pero cuando nos lo den, no nos subamos en una escalera de arrogancia. Por el contrario, bajémonos al tope para poder subir con los hermanos en conjunto.
Eso es lo que Pablo está diciendo ahí. La arrogancia, la prepotencia, los aires de grandeza, que en ocasiones se manifiestan en el complejo también de inferioridad, porque no solamente en el complejo de superioridad, sino en el complejo de inferioridad. El complejo de inferioridad es un complejo de superioridad aplastado por la incapacidad de demostrar lo que se cree que se tiene. Entonces se niegan a la cosa. No, yo eso no, porque son incapaces. Entonces, ninguno de esos elementos caben en un corazón que está en Cristo Jesús, porque nosotros no somos regidos, dirigidos o inspirados por las cosas de este mundo, sino por las cosas celestiales. Por eso dice Jesús, los últimos serán los primeros. Bienaventurados los humildes de corazón. De eso Pablo lo está repitiendo ahora con otras palabras, pero es que ese es el evangelio y eso es lo que tú y yo tenemos que considerar en nuestras vidas como un instrumento de subsistencia social con los demás hermanos de la iglesia e incluso con los no hermanos. Cuando usted se pone a discutir el evangelio o sobre el evangelio con un ateo o un no creyente, usted está cometiendo un error, porque la obra no es suya. Su papel es con humildad y decirle, todo lo que tú dices es verdad, pero, ahí viene Timoteo, pero Nicodemo, perdón, ahí viene Nicodemo, tiene que nacer de nuevo. O sea, tiene que aprender de nuevo, tiene que revisarte. No he dicho, no comienza a discutir con nadie. Entonces ahí está, en cada persona que no cree, que tenemos que conversar con ellos, tenemos un Nicodemo de frente. En cada persona que cree que tiene mucho que saber, tenemos el silencio de la sabiduría. La sabiduría es silenciosa. La sabiduría tiene más oído que lengua, más paz que el mismo conocimiento. Eso es lo que busca el Señor de nosotros. Continuemos. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Parad. ¿Qué está diciendo, Padre? Las cosas que se escribieron, yo creo que se escribió. Todas esas cosas del Antiguo Testamento, todas esas cosas. Por eso Pablo está citando de vez en cuando un proverbio, otra vez un salmo, otra vez a Isaías, otra vez a Jeremías. Porque las cosas que se escribieron es para que nosotros, después que Cristo llegó, solo adoremos a uno, al Padre Celestial y a Cristo Jesús. Ese es el objetivo. Por ello digo a ustedes, el objetivo del Antiguo Testamento no es predicarlo, es conocer que venía un Mesías, que venía un Hijo de Dios lleno, suplido de humildad, para enseñarnos a vivir en este mundo, para dar un comportamiento nuevo en este mundo, para que aprendamos que todo elemento de arrogancia, de prepotencia, de violencia, de incomodidad, que todo elemento de insoporte con la demás persona son cosas del enemigo. Siempre les he dicho que si las iglesias se encargaran de predicar el evangelio como elemento de amor en la sociedad, el mundo fuera otro. Pero la iglesia solo se preocupa por predicar el evangelio de salvación, dejando las cosas para el cielo, sin darse cuenta que el mismo Jesús ha dicho, no te pido que lo separe del mundo, sino que lo guarde en él. Entonces el evangelio tiene que ser predicado como un instrumento de amor y de paz para el mundo, pero el mundo
tiene que ver en los cristianos el modelo de vida adecuado para evitar la violencia, el robo, el atraco, la maleficencia, todos esos elementos. El problema que tenemos es que la iglesia no ha sido capaz de proyectar esa imagen ante el mundo. Y cada día, aunque hayan elementos muy buenos, hay personas, predicadores, sacerdotes, obispos, excelentes hermanos, pero tenemos que recordar que una mancha en un vestido blanco se ve más que el vestido blanco, porque el fondo blanco solo sirve para que resplandezca la mancha. Y eso es lo que la iglesia tiene que aprender, a cuidar que no se le manche la blancura de la prédica del amor, a cuidar que el brillo sea el blanco del amor y no el de la mancha que ha caído sobre la iglesia. Y la mejor forma de evitar eso no es bajando la cabeza, es tomando el correctivo dentro del amor del Señor, sin ocultar el pecado del hombre o de la mujer, sino denunciando el pecado, porque el pecado hay que denunciarlo. En vez de estar prohibiéndolo a los hermanos, que porque no están casados, que no están bautizados, que no están autorizados, no pueden predicar, lo que tiene que preocuparse realmente es en evitar esas manchas en la vestimenta blanco de pureza de la iglesia. Y cuando cae esa mancha, tiene que llevar el cloro espiritual inmediatamente para sacarla. No significa que purse un hermano o un hermano. Significa que no escondan el pecado. Que no le pongan un papelito blanco arriba. Porque se va a caer, le va a pasar justo lo que dice el Génesis. Adán y Eva se cubrieron con hoja de higuera y la hoja se seca y se cae y se ve el pecado. Que lo que nos cubre el pecado es la sangre de Cristo Jesús. La iglesia no puede ocultar sus pecados interiores. Tiene que combatirlo. Tiene que combatirlo por obligación, pero combatirlo con amor, sentenciarlo con amor. Usted no puede permitir las cosas que están permitiendo en los concilios cristianos. Y no solamente el que robó, que adulteró, que fue. No. Hay muchos otros pecaditos guardaditos ahí, como que no se sienten. Mira, hermano, mala paga. Mira, hermano, lengua larga. Esa lengua de fuego que dice Santiago que incendia montaña. Si la lengua enciende montaña es porque lo que salió fue del demonio. Porque el único que destruye es el demonio. A eso es que Pablo se refiere. Si estamos en una iglesia llena de humildad, con corazones humildes, rendidos al Señor, le podemos decir al hermano o a la hermana, venga acá. Mire, mi hermano, ¿qué pasa con usted? Usted es una bella persona. Usted necesita, mire, vamos a darle una tutoría, pero no pueden hacer eso. ¿Saben por qué? Porque el modelo de iglesia que tenemos no es el modelo de iglesia que Cristo Jesús nos pidió. Hemos estudiado a Pablo y estamos viendo cómo Pablo, y ahorita vamos a ver cómo Pablo habla de todas las iglesias que fundó. Pero fueron esas iglesias del Antiguo Testamento, perdón, del Nuevo Testamento, de los primeros pasos del Nuevo Testamento. Esas iglesias no fueron templos grandes con luces, micrófonos, bocina, bulla, no. Fueron iglesias construidas en nidos familiares. Y los hermanos se daban la mano los unos a los otros y se lavaban sus manchas los unos a los otros como una familia, como una aldea, como una tribu, llena de amor los unos con los otros. Pero una iglesia que asisten 100 personas, 500, 1000, 2000 personas, ¿cómo puede ser corregido un fallo cuando se descubre? Si es que se descubre. Entonces Pablo hace hincapié en eso. La iglesia tiene que volver a la senda antigua.
y están haciendo un intento con comunidades por un lado, con células por otro, pero siempre regida por el estatuto de la iglesia que está fracasando. Y el que emplea los mismos métodos para las mismas, va a obtener los mismos resultados en las mismas tareas. Si usted emplea los mismos métodos para una obra, siempre va a tener los mismos resultados en esa obra. Eso es lo que Pablo está corrigiendo ahí. Continuemos. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Aleluya. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Aleluya. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Parado. Ustedes están oyendo justamente lo que estamos hablando. Pablo está haciendo hincapié en que la iglesia sea lo que dice las escrituras anteriores, pero con Cristo Jesús. Hay una serie de prédicas, ahora tengo que tocarle esto. Esos versos que acaba de leer el hermana Luz comienzan diciendo que Cristo llegó a la circuncisión, se hizo siervo. Léela otra vez para que lo entendamos mejor. Siervo de la circuncisión. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión Párate ahí ya. ¿Sí? Para mostrar la verdad de Dios, Okay, para ya. confirmar las promesas hechas a los padres. Mire, hay un grupo de hermanos tan, vamos a no ofenderlo, que voy a caer en lo mismo yo, tan tontos, tan pueriles, esa es la palabra, son tan pueriles, tan pálvulos son, que dicen en sus prédicas y dicen en su diario vivir que Jesús se circuncidó. Jesús no se circuncidó, a Jesús lo circuncidaron. Cuando niño, María y José lo circuncidaron para cumplir con ese requisito de la época. Pero ese Jesús, que es el hijo de María, no es el Jesús de la cruz, que es el hijo de Dios. Ya hemos hablado de eso. Pero por otra parte, lo que dice Pablo es que se le permitió hacerse la circuncisión como un elemento hasta de humillación para los que estaban circuncidados. Para humillarse, para que vean que él era parte de eso que está ahí y a su vez la transformación de eso mismo que estaba ahí. Por eso el Señor lo permitió. Si el Padre no quiere que lo circunciden, no lo van a circuncidar. Pero tuvo que permitirlo como un elemento de humillación. Mira, te voy a aceptar tu regla de juego para que tú aceptes la mía. Eso es lo que significa eso. No es otra cosa. Como tú crees que la circuncisión es para salvación, yo me voy a circuncidar para ti, yo estoy salvo, pero óyeme ahora. Para salvarse, mírame a mí. De eso es que se trata. Se humilló. Es como usar la mayéutica de Sócrates, método filosófico de convencimiento que parte de la mentira del otro para hacer de eso la verdad de él. Los hermanos que han pasado por filosofía lo conocerán. La mayéutica. Coge la mentira del otro para fabricar la verdad de él. Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Para qué? Pablo va a decir, porque Sócrates dijo, Pablo está hablando en el campo espiritual.
Pablo está tratando con la iglesia. Y entonces yo creo que tal vez en Grecia lo soltó. Que es donde venía toda esa gente, los filósofos griegos. Entonces, Cristo, el Señor, Padre Celestial, permitió que sus hijos lo circuncidaran como un elemento que le permitiese estar dentro de ese mundo de la circuncisión, siendo a su vez lo contrario de esa circuncisión. Es lo que Carlos Mar llama la unidad de contrario para la transformación de un cuerpo o de una sociedad. Dos elementos contrarios que chocan y uno vence al otro. Lo positivo y lo negativo, de eso que se trata. O sea que el elemento filosófico se está aplicando ahí, en el área de la circuncisión. Si Cristo no hubiera estado circuncidado, no lo aceptan los judíos, no le escuchan los judíos, no puede entrar al templo. No puede. Entonces tenía que circuncidarse, cumplir con lo que ellos llamaban su verdad. Atención, hermano, que eso se está diciendo porque en el capítulo anterior Pablo dice, la comida toda es sana, todo está limpio. Pero si un hermano va a caer porque tú comes delante de él algo, no coma. Eso es lo que está diciendo Pablo de Jesús ahora. Jesús entró a la circuncisión para no ser rechazado, para no ofender a esa gente. Entra a la circuncisión para transformarlo a ellos como un elemento del cristianismo. De lo contrario, él no puede entrar a esos grupos sociales. Porque para ser judío y cumplir con la promesa de San Abraham, había que estar circuncidado. Entonces, si Cristo se circuncidó, se hizo siervo, o sea, se humilló a la circuncisión para poder glorificar el nombre del Padre, ¿quiénes somos nosotros para sacar de la órbita de salvación a una persona por arrogancia, por comida, por bebida, por eventos culturales? Cristo cumplió con un elemento cultural y lo transformó en un elemento espiritual en torno a él. Eso es lo que dice eso. Y yo espero que los hermanos predicadores en el nombre de Jesús entiendan eso, por Dios. Que comprendan, claro, esos hermanos se jactan de leer mucha Biblia y eso es muy bueno, pero nunca han abierto una página de filosofía donde se explican algunas cosas que Pablo tiene que aplicar ahí porque Pablo era abogado y ya conocía la filosofía griega, que tenía años antes de Jesús. Entonces, esos elementos en la formación de nuestros predicadores deben ser básicos para no estar diciendo que hay que hacerse la circuncisión porque Cristo se circuncidó. Se lo digo porque yo llegué a circuncidar personas que me lo pedían. Bueno, ¿usted cree que lo circuncida? Amén. Yo no creo en eso, porque si usted me paga, yo lo opero. Pero lo que Pablo está diciendo ahí es que Cristo, repito, se humilló a cumplir un precepto de una religión, de un concilio que lo iba a matar a él, que él estaba en contra de él. Pero a partir de ahí, él sacó lo mejor de ahí como discípulo suyo. Continuemos. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Parada. Pablo está terminando su carta, y recordemos los versículos y los capítulos anteriores en donde era leña y más leña para los judíos, el judaísmo dentro de la iglesia del Señor. Entonces era hora
terminando su carta, yo sé que ustedes son buenas personas, que ustedes tienen un valor enorme, todos ustedes. Qué bueno, hermano. Ustedes están llenos del espíritu, de santidad. Ustedes están llenos de paz. Ustedes son buenos todos. Yo solamente le digo esto para recordárselo, pero me excusan, ¿eh? Lo que quiero es recordárselo por si algún hermano al paso se le olvida. Qué delicadeza para jalar por las orejas a un ser humano. Qué delicadeza. Yo sé que tú eres bueno, tú eres muy bueno. Ese es el método que tiene que emplear la iglesia hoy en día para quitar las manchas de la lucidez del traje del espíritu que es blanco. Eso es ese método. Mire, hermano, mire, tan buena persona que es usted, su evangelio lo lleva muy bien, todo está bien. Yo solamente les recomiendo esto para que no vaya a caer, para que lo tenga en su memoria. Qué sutil. Mire, yo solamente hago esto por si alguno de ustedes algún día falla, que te puede estar seguro que lo que leyeron esa carta le está dando en el corazón a cada uno de ellos, acusándose uno con los otros. Eso es lo que hacen en las iglesias, acusarse el uno con los otros. Y cada predica, ay, si fulano oyera esto, se fue directa para Mengano, se fue directa para aquel, porque estamos pendientes de a quién herir y a quién agraviar. Y eso no puede ser. Usted no puede estar pendiente en una prédica o en la lectura bíblica buscando a quién va a herir con ella, sino a quién defender, a quién ayudarla, a quién levantar. Perdón. Hay un sonido ahí. Si alguien tiene el teléfono, un teléfono grabando, Juanina, cambia el teléfono de lugar, quítalo de... Podemos seguir. Parece. Gracias. Okay. Hay un feedback ahí. Un feedback ahí. Ya, Micrófono contra micrófono. Sí. Seguimos. Parece que hay un teléfono mal puesto. Sí. Les decía que las prédicas, que los versículos, que los capítulos bíblicos no están hechos para herir a nadie, sino para edificar. Y nadie edifica golpeando. El que golpea está destruyendo. El que golpea es un demoledor. El que golpea es un destructor. Con la palabra de Dios no se destruye, se edifica, se construye, se reconstruye, se transforma. No se golpea. Eso es lo que Pablo está simbolizando ahí. Y es lo que me gustaría escuchar en las prédicas. Yo he revisado muchas prédicas sobre eso y andan volando bajo. Muy bajo. Por la razón que le decía ahorita, los hermanos tienen que aprender a buscar en otras fuentes literarias. Porque la única fuente de sabiduría literaria no es la Biblia, es la primera para un cristiano. Pero hay sabiduría donde quiera y el Señor nos edifica. La sabiduría de Pablo no se puede comparar con la sabiduría de Pedro, porque Pablo tenía una sabiduría intelectual. Pablo era un abogado. Esa es la gran diferencia. O sea, no es malo edificarse, formarse, construirse, transformarse. Eso no es malo. Malo es negarse a eso. Y los hermanos que están fundando iglesias, que quieren trabajar con iglesias, tienen que leer otras cosas, edificarse en otras cosas, construirse en otras cosas. Y así van a entender mejor el evangelio, porque el evangelio usted lo puede colocar donde quiera y cabe. Ahora no todas las cosas caben en el evangelio.
fundamentalmente los elementos culturales. El evangelio cabe en todas las culturas. Y si cabe en toda la cultura, vamos a conocer las culturas diversas y diferentes para entender a profundidad nuestro evangelio, porque no lo dio el Señor, es nuestro. Es el alimento nuestro, la fuente de alimento nuestro es esa. No podemos usar los elementos, los libros, capítulos y versículos de la Biblia como una espada de Damocles sobre el cuello de los hermanos. Por eso Pablo dice, yo sé que ustedes son buenos muchachos y doy gracias a Dios por eso. Digo estas cosas por si acaso alguno resbala. Que lo levanten, le den un apoyito ahí, no dejen que se rompa una pierna, levántenlo al paso, anímenlo. Continuemos. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Aleluya. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Parada. Oigan cómo comienzan esos versículos. Tengo de qué gloriarme en Cristo Jesús. Tengo de qué gloriarme en Cristo Jesús. No por lo que yo haya hecho, sino por lo que era hecho a través de mí. La honra de Pablo, ahí está la humillación de Pablo en esa honra. Es Cristo que trabaja a través de mí. Yo soy un instrumento de Cristo. Yo no he hecho nada por mí mismo. Es Cristo, de eso que yo me glorío, de que he sido un instrumento de Él para servirle a los hermanos, para predicar un evangelio. E incluso no he ido a predicarlo, ya se predicó el evangelio para no chocar con los hermanos. Estoy predicando lo que no han oído del evangelio. Ahora en estos tiempos, mis hermanos, hay muchas iglesias cristianas donde no se oye bien el evangelio. Se cita en un culto, se abre y todo el mundo se va por ahí mismo. Y no hay edificación en torno al evangelio. Se está haciendo un esfuerzo, lo sé, muy loable, para llevar el evangelio a esos concilios donde tienen otros elementos de santidad que no son Cristo Jesús, o que está Cristo Jesús, pero en un lugar común y corriente. Está compartido entre muchos santos. Y estoy seguro que están pensando todos ahora en la Iglesia Católica. Sí, es verdad, en la Iglesia Católica. Pero también en la Iglesia Evangélica, mis hermanos. También, en la Iglesia Evangélica tienen hasta himnos de adoración, degradando al Padre Celestial y a Jesús. ¿Cómo? Oye eso. Hoy, claro. Ok, la Iglesia Católica está haciendo un esfuerzo por llevar el Evangelio de Cristo. Los hermanos, incluso algunos hermanos que están aquí en la clase, tienen ese empeño en llevarlo. Dios bendiga su esfuerzo y lo enriquezca. Porque están llevando el Evangelio donde tienen que llevarlo. Y en iglesias evangélicas, usted oye cánticos donde dicen, Dios de dioses, Rey de reyes. Ajá. Entonces en el paquete de todos los dioses está el Dios que yo adoro. Y en el paquete de los reyes celestiales está el rey que yo adoro. Ajá. ¿Y cuál es la diferencia?
es lo mismo, justo lo mismo. María, Pedro, José, Pablo, Andrés, junto con Jesús. Ahí tengo un paquete. El Rey de Reyes, el Dios de Dioses, en otro paquete. Ah, se me olvidaba. E Israel. Es otra idolatría. Es otra idolatría. Yo no puedo decir Dios de dioses a mi Dios, porque Él no es Dios de dioses. Él no tiene muchos dioses bajo su mando. Él es único. Y lo dice su palabra. Único es Él. Y Él no tiene muchos reyes bajo su mando. Es el único rey espiritual, es Él. Y nosotros sabemos muy bien con la palabra que estamos hoy estudiando que el demonio se siente un rey y tiene su reino. Se llama el infierno, el demonio tiene su reino. Y cuando yo digo Jehová, Dios de dioses, Rey de reyes, estoy mezclándolo con el demonio, que se siente un Dios, que se siente un rey. Entonces, nos toca a nosotros como a Pablo edificar en torno a Cristo Jesús, puro y limpio. Puro y limpio en Cristo Jesús. Sin accesorios añadidos. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Una sola persona. Y decimos, las tres divinas personas en un solo. No tres dioses en un solo. Y uno de los problemas que yo le enrostré a dos o tres de la secta de los esta gente que viene tocando la puerta, la secta de los Testigo de Jehová. testigos de Jehová, era que me decían que nosotros damos un Dios de tres cabezas. Yo solo le dije una vez a uno de ellos, ustedes tienen un solo Dios de una sola cabeza, pero es el demonio. Ustedes tienen un Dios de tres cabezas, ustedes tienen un demonio, un solo Dios que es el demonio. Porque no hablan de Cristo Jesús y ahora que lo están sacando. Y lo sacan con la prudencia y el temor y el miedo de estar equivocados. Pero tú y yo no estamos equivocados. Tú y yo hemos estudiado la palabra de Dios, conocemos la palabra de Dios, hemos visto la manifestación de Dios, el poder y la gracia de Dios, conocemos del Espíritu Santo, conocemos del Padre Celestial y por tanto no tenemos derecho a mezclar a nuestro Padre Celestial con ningún otro Dios ni con ningún otro rey. Más bien que reine su poderío sobre nosotros. No se trata de María y José nada más, que son muy abusadores apuntando. Por eso le digo ahorita, cogemos la palabra para metérsela a otro por los oídos y usarla como una espada para pincharlo y dañarlo. Revisémonos. Revisémonos porque andamos lo mismo casi todos. María no es una diosa. Por tanto, no necesita que la adoren. Ni José, ni Pedro, ni Pablo necesitan adoración, ni vela. Pero tampoco necesita el Padre Celestial manejar otros dioses. Porque eso significa justamente un anatema contra el Señor, una influencia, bueno, no sé ni cómo llamarla, pero es algo muy dañino. Estamos hablando en aquellos tiempos de Pablo, de las creencias griegas, de las creencias romanas, llenas de dioses, y Zeus, el dios superior. Y hoy en día tenemos religiones a sí mismo, como tienen en la India 70.000 vírgenes y dioses, y como tienen otras religiones. Y nosotros también, no nos hagamos del paquete. Le estoy diciendo que tenemos un Dios de dioses. Entonces, ¿dónde están los otros dioses? Dame el nombre de ellos. Rey de reyes, dame el nombre de los reyes del cielo, ¿cuáles son? No pueden decirlo porque se avergüenzan, como se avergüenzan los testigos de Jehová de Cristo Jesús. Pero eso es una realidad que Pablo ahí está hablando con llanura. Y nosotros tenemos que aprender a leer con llanura las profundidades de las cosas del Espíritu. Continuemos.
Por esta, perdón, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Perdón. De ella, por favor, apaga el micrófono, silencia el micrófono. Gracias. Perdón. Pero ahora voy, Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarle de los materiales. Parada. sí, un momento. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito sea el Señor. Gracias, Padre, por Pablo. Oiga cómo comienza Pablo con esos versículos y cómo termina ese capítulo. Ahora voy para allá, voy para Roma. Voy para Roma. Sí. Ese Pablo que está hablando ahí es el mismo que dice en otra de sus cartas: miren mis manos encallecidas de trabajar para no pedir. Entonces me recuerda una palabra ahí que ya casi no se usa porque somos muy modernos con el idioma. Encamíneme para que me ayuden. Significa eso, encaminarme. Yo recuerdo la palabra que me dijeron en mi casa cuando terminé bachillerato. Terminé bachillerato y mamá no podía hacer nada ya para la universidad. Bueno, mío, ya yo lo encaminé hasta donde pude. Ella nunca cogió un examen en la escuela. Jamás me ayudó a estudiar porque era analfabeta. Pero me dijo, ya yo lo encaminé hasta donde pude, ya no puedo más. Esa palabra son las que está diciendo Pablo ahí. Pero ¿con qué nivel de honradez la está diciendo? Pablo está llevando una ofrenda para Jerusalén que dice que 2 iglesias dieron una ofrenda para los pobres de Jerusalén. Están dando dinero. Pero dice, llevo una ofrenda y aquí cogeré y de ahí iré a Roma y luego de ahí Roma cojo para España con este dinerito. Esa es la honradez del cristiano. Voy a llevar esta ofrenda y de ahí cojo para donde ustedes, para que ustedes, después que me goce con ustedes, me encaminen para España. Me ayuden para ir a España. Es lo que está diciendo Pablo. No le está diciendo, mire, yo no tengo dinero para ir a España, así cuando yo vaya. No, le dice, me encaminen, hagan lo que puedan. Porque le pareció bien a los hermanos gentiles mandar una ofrenda para los pobres de Israel, porque ellos recibieron de ese ministerio la bendición de conocer al Señor. Atención, porque ellos conocieron de esa gente de Israel al Señor y le pareció bien entonces darle una ofrenda. Las manos que reciben bendición tienen que abrirse para bendecir. No se puede ir a una iglesia solo por sentarse en un asiento a escuchar. Tiene que bendecir en la iglesia por cualquier vía.
Porque cualquier fuente tiene que bendecir. Los hermanos le dan una ofrenda para que Pablo la lleve a Jerusalén, porque están agradecidos de haber aprendido del Evangelio con esa gente, como es Pablo, que es un judío. Es del mismo que está hablando él. Es de él mismo. Hoy, ¿quién fue que apuntó a esa iglesia? Fue él. Lo está diciendo. Ya no tengo más nada que buscar. Es una iglesia por donde quiera. Me falta solo ir a España y a Roma. Y cuando vaya a Roma, quiero que ustedes me encaminen para ir a España. Pablo está hablando de sus propias iglesias que le han dado una ofrenda porque le pareció bien a esos pueblos, a esas iglesias, contribuir en material con lo que contribuyeron en el campo espiritual con ellos. Honradez espiritual de primer nivel. Honradez espiritual de altura, de sentimiento, de amor, de agradecimiento. Carentes estamos en estos tiempos de eso. Por eso que está forzando a los hermanos, demen. Hay que forzarlo, hay que obligarlo. Y no significa dinero. Cuidado con eso. Cuidado. Es una ofrenda de dinero porque fue lo que los hermanos llevaron. Pero hoy en día, los hermanos tienen que aprender. Pueden contribuir con dinero, con comida, con ropa, con zapatos, con un regalito de bizcocho del cumpleaños. Esas son contribuciones que agradan al ser humano. Fulano está enferma, vamos a ayudarle. Fulano está sola, vamos a limpiarle la casa. Fulano está allí, vamos a ayudar. Esas cosas son necesarias en la iglesia. Por eso le decía que la iglesia que fundó el Señor no es la iglesia de hoy en día. Si tuviéramos una iglesia organizada como familia, entonces los unos a los otros nos daríamos las manos. Pero desconocemos el problema de los demás hermanos, la necesidad de los demás hermanos, las causas que impiden el desarrollo de los hermanos, la desconocemos. Porque tenemos una iglesia de 1,000, 2,000, 3,000, 4,000. La iglesia trata de 10,000 y 20,000 miembros. Tendrán 20,000 miembros. Hay que juzgar ahora a ver si son cristianos los 20,000. Y se están haciendo eso que la gente de Acaya está haciendo con Pablo. Hermano Pablo, como usted vino de Jerusalén y nos trajo el Evangelio, nosotros queremos darle a Jerusalén una ofrenda, llévesa. Y Pablo con todo radeno dice, bueno, pero que vino fui yo. No, llevo una ofrenda para los pobres de Jerusalén. Y cuando la entregue, pienso ir a Roma y que ustedes me encaminen para ir a España. Encaminar no significa acompañar en el camino, sino ayudar en el camino, empujar en el camino. Yo encaminé a ese muchacho hasta cierta cosa. Yo lo estuve encaminando. Esa palabra solo se usa allá en los campos nuestros, en algunas personas. Mejor dicho, no en los campos, en la persona de más de 50 años, si acaso, o de 70. Él está bien encaminadito. Eso es lo que Pablo está diciendo ahí. No es que van a coger un camino a caminar con él, ¿no? Como escuché yo alguna prédica de eso. No, encaminar es ir con la persona en ayuda de ella para que cumpla una meta determinada. Eso es encaminar. Por eso yo doy gracias siempre por Pablo al Señor. Gracias por ese tolete que elegiste para desmenuzarnos el Evangelio en lenguaje llano, que aún siendo llano, los sabios no los entienden, porque el Evangelio no se entiende por literatura, se entiende por fe limpia, serena y llana, fuente del Espíritu Santo. Te puede ser un intelectual y no entender. De hecho, mientras más intelectuales menos entienden el Evangelio. Pregúntale a Nicodemo. Mientras más intelectuales menos comprenden el Evangelio. Porque necesita la humildad de saber que no sé nada para que el Espíritu venga en mí y me ayude a levantar. Y después que me levante, yo no soy arrogante, sino que sigo con la humildad del que no sabía, enseñando al que como yo tampoco sabe ahora. Matemática simple, pero en el Espíritu, no en la vida cotidiana. Continuemos. Tenemos ahí una cita, la cita número 2. Y
Margarita no lo sabe, pero yo se la pasé, porque esto es en vivo. Ni Pues siquiera ahí sé. voy, pues ahí voy a buscarla, y voy a buscarla, y ahí la Santo tenemos ya mismo. Señor. Santo. Ay, que Alabado esa sea el Señor. esa tarea está ahí. Alabado sea el nombre de Dios, esto en vivo. Amén, amén. Leemos la cita número 2. Se encuentra en Romanos capítulo 15 y verso 27. Y en Segunda de Corintios capítulo 8, versos del 1 al 5. Dice la palabra de Dios en Romanos 15, 27. Pues le pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Aleluya. Amén. Segunda de Corintios capítulo 8, versos del 1 al 5. La ofrenda para los santos. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia, que en gran prueba de tribulación, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Aleluya. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas Qué lindo. y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Ay, qué bello. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Jesús. Gente pobre que por encima de su riqueza, de su pobreza, sacrificó su propia pobreza para edificar la iglesia y ayudar a Pablo. Pablo pensaba que le iba a dar 2 o 3 cheles y de repente, ¿y qué es esto? ¿Qué es esto, hermano? Yo no esperaba esto. Han dado por encima de su capacidad de dar, solo por agradecimiento a lo que Pablo le ha predicado, le ha enseñado. Mira, Pablo, esto es de la iglesia y esto es tuyo. Pablo se quedó pasmado, lo está diciendo ahí. Léemelo otra vez, hermana, por favor, léemelo. Que por encima de sus necesidades, eso llama pobreza. Ahí voy. Dice, pues le pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, también deben ellos ministrarles de los materiales. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Aleluya. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Bendito Y no Dios. como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Aleluya. De Dios. Obligaron a Pablo a recibir la ayuda. Pablo, si ustedes no pueden, sí, por encima de nuestras tribulaciones, de nuestra miseria, de nuestra pobreza, por encima de todo, estamos contentos en el Señor y queremos hacer algo. Pablo, mira, no rechace la ofrenda, Pablo. Recibe la ofrenda. Es verdad que somos pobres, que estamos en tribulación, no sabemos ni siquiera qué vamos a comer mañana, pero lo de hoy te lo vamos a dar como ofrenda, Pablo.
Una parte para ti y una parte para Jerusalén. ¿Cómo no va a crecer espiritualmente una iglesia como esa, por Dios? Porque está agradecido de la enseñanza que han recibido a través de Pablo. Y eso es lo que Pablo está diciendo a Romanos, para ejemplarizarlo, porque en Roma la iglesia tenía mayor capacidad financiera y de movimiento social y de todo tipo que Macedonia y esas otras provincias sometidas por el imperio. Roma es la capital del imperio. Y es como decir, en el tiempo actual, Estados Unidos y República Dominicana, ¿de dónde puede sacarse más? Pues de Estados Unidos, pero aún los hermanos dominicanos dentro de su miseria aportan. Aunque ustedes ya en Estados Unidos aporten también, pero el aporte no es más que una actitud de agradecimiento al Señor por lo recibido. Si tú me estás hablando del plan de salvación, ¿cómo te dejo en dificultades? Si conozco mi salvación por ti, ¿cómo te dejo solo? Pablo, por favor, es lo que Pablo está diciendo, lo obligaron a recibirla, porque Pablo lo ve con pobreza y miseria, y eso no puede ser. Sin embargo, abundaron en dar. Gente pobre, lleno de miseria y pobreza, abundaron en dar. Pablo no le está pidiendo. Ellos están contribuyendo con el evangelio. De eso es lo que tenemos que entender, y la propia iglesia tiene que entender eso. Más que diezmo, hay que enseñar a los hermanos a ofrendar. Óigame, dice Pablo que esos hermanos no podían, que estaban por encima de sus tribulaciones, por encima de su pobreza. Abundaron en ofrenda. ¿Irían a atracar acaso? No, dieron todo lo que tenían. ¿Por qué? Porque lo daban con contentamiento, y el corazón contento es un corazón donde mora el Señor. No contrito ni humillado, es donde está la alegría. Mis hermanos, no cojamos esto como una clase de la escuela o de la universidad. El fundamento de esta clase no es edificar a nadie para que se haga la sociedad. Es para que entre a Cristo Jesús. Es para que entre al reino celestial. Es para que comprenda las obligaciones que tenemos ante el reino mientras estemos pisando este mundo. Tenemos obligaciones, no han dado salvación gratuita. Tenemos responsabilidades y obligaciones con el Señor que cumplir. Y no solo el dinero. Pablo era un emigrante. Ahí le dieron a él ahí comida, casa, agua para bañarse, agua para beber. Le lavaron la ropa. Hay que pensar en todo eso. Los pobres de acá, de Macedonia, dieron por encima de su pobreza, con gozo, obligando a que se lleve la ofrenda. Entonces Pablo se lo está diciendo a los romanos como un ejemplo. Miren lo que están haciendo. A mí nada más me falta ir a España. He predicado en todo el imperio, me falta España. Pero yo no tengo nada. Pablo ya está viejo. Ya Pablo no puede hacer tienda. Ya Pablo está en retirada. Acordémonos de eso, que ya cuando hace esa carta, todas esas cosas no se hicieron en un año ni en dos. Eso lo cogió Pablo 10 o 15 años. Y si Pablo entró al Evangelio con 25 años y van 10 años, ya son 35. Y si entró con 30, ya son 40. Edad suficiente para partir con el Señor en esa época. No es como ahora, llegamos a los 70, 80, 90, 100. No. Pero ya no tiene fuerza para trabajar. Recordemos que Pablo ya no veía, que había que llevarlo de las manos, que le dieron una bofetada frente al rey, frente al sacerdote,
porque ofendió al sumo sacerdote. Perdón, no lo distinguí, no sabía que era el sumo sacerdote, porque dice la palabra que hay que respetar. Porque ya no veía, ya no podía trabajar. Y como en esa época no había oftalmólogo, ni espejuelo, ni especialista en cirugía oftalmológica, ya Pablo era un bagazo, pero un bagazo en lucha, en energía, en poder y gloria, porque vivió siempre ungido en el Espíritu Santo y por el Espíritu Santo. Continuemos. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. ¿Había algún detalle con la palabra? Sí, sí. Fíjense que Pablo dice, cuando haya entregado este fruto, no este producto. El producto es el resultado de un esfuerzo humano. El fruto es el resultado de una siembra. Pablo está diciendo, estos corazones recibieron la siembra como debió ser y fructificaron y han dado frutos. Y yo llevo este frutos porque esta gente está dando frutos. ¿Qué fruto tú das? Examínate. ¿Cuál es tu fruto? Puedes recibir a Cristo Jesús. Tú puedes tener producto, sacando algún beneficio de la iglesia, pero fruto. ¿Cuál es tu fruto, mi hermano? ¿Cuál es tu fruta, mi hermana? ¿Cuál es? ¿Te recuerdas cuando leímos los frutos del Espíritu? No el producto del Espíritu. Los frutos del amor, no el producto del amor. Porque es el resultado de una siembra en el espíritu y el corazón del humano que lo pone, que lo mueve, que lo interesa, que lo inquieta, que lo hace servir a los demás. Aún en sacrificio, como dice Pablo, dentro de sus tribulaciones y su pobreza, abundó en ello la gracia. Entonces yo llevo este fruto lo llevo a Jerusalén para darle un ejemplo de lo que son gente tocado por el Espíritu, de lo que son hermano ungido por el Espíritu. Yo llevo estos frutos. La gente más pobre fue la que me dio. Continuemos. Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Parada. Lee ese versículo final para que entiendan lo que está diciendo Pablo. Para que sea librado de los rebeldes que están en Judea. Ajá. Y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Ustedes están oyendo eso. Ustedes que no son los rebeldes, los mismos cristianos. Son los mismos cristianos. A lo que Pablo está refiriendo. Oren para que esa gente acepte. Para que acepten la ofrenda. Porque la iglesia le ha dicho que nació dividida. Creció dividida y se mantiene dividida. Porque el modelo de iglesia que se estableció no fue el que Cristo pidió. Rueguen al Señor para que acepten. Oren por mí, porque se atreven a matarme otra vez, mandarme preso o darme golpe. Rueguen por mí para que la ofrenda que yo llevo sea acepta a los hermanos. Oh, Dios mío. ¿Hasta dónde está el rechazo del cristiano contra el cristiano?
hasta en la misma fundación de la iglesia. Le estoy diciendo que el primer concilio que nosotros vimos en el estudio que hicimos en el libro de los Hechos de los Apóstoles fue una actitud de rebeldía en contra de Pablo que todavía escribiendo la carta a los romanos persiste. Que a Pablo le estaban obligando a hacer lo que él no quería y por eso la carta a los romanos dice muy claro, ¿no?, en contra de lo que le dijeron los hermanos de la iglesia. Tiene que predicar de que no coman carne ofrecida a los dioses, de que no, Pablo tiene que verse en la obligación de decir a los romanos, todo está limpio. Y como yo sigo predicando que todo está limpio, porque yo todo lo limpio, voy para ese grupo que me está impulsando a mí, que me quiere aplastar y dañarme, a llevar una ofrenda como fruto del trabajo que hemos hecho para Cristo Jesús, por Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Y por eso les ruego que oren para que acepten la ofrenda, porque hasta eso tiene Pablo que pedir. Que oren para que acepten la ofrenda. Se te va a decir, eso es del demonio. Esa ofrenda es de los dioses. Esa ofrenda no es de Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo, oren por eso. Pablo va con el temor de que no le acepte la ofrenda como fruto del trabajo realizado. Increíble, pero cierto. Esa es la iglesia que fundó el hombre, no la que Cristo pidió. La que persigue a sus mismos miembros cuando no están acorde con los disparates conciliares, con los reglamentos conciliares, con la ley judía, judaísmo puro dentro del cristianismo. Eso es lo que Pablo combate. Ya hablamos sobre la ley y Pablo dice muy claro que la ley terminó en la cruz. A partir de ahí no hay ley para él y por eso se desató y siguió desatado predicando un evangelio puro, que hoy lo predican los hermanos y no toman en cuenta lo que estoy diciendo ahora aquí, no toman en cuenta lo que estoy hablándole hoy aquí, porque eso perjudica el ministerio. Pero Pablo tiene que pedir oración para que acepten la ofrenda que él lleva. Increíble, pero cierto. Continuemos. Para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. 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 Para que se llenen todo de paz y ustedes también se llenen de paz. Terminamos, hermanos. Ya hacen intervenciones. Santo es el Señor, Dios Santo, poderoso. Increíble, Señor, increíble. Pueden abrir los micrófonos y las preguntas, intervenciones, aportes. Dios le continuó bendiciendo. Mientras Nazaret estaba explicando la humildad de esa iglesia de Macedonia, de que de lo poco que ellos tenían, querían compartirlo con los otros hermanos. Sí. Entendiendo que por ellos habían conocido del Señor. Uh-huh. Y a veces a nosotros se nos olvida eso. Una de mis experiencias asombrosas en el Señor como latinoamericana y como dominicana fue entender que una vez, muchos años atrás, yo era tesorera de la iglesia donde yo me congregaba, la iglesia hispana. Y unos señores americanos, una pareja, se murió y en su testamento dejaron una ofrenda para la primera iglesia hispana discípulo de Cristo de Rochester. Oigan, unos americanos que nosotros no sabíamos quién era porque la denominación era muy grande, simple y sencillamente, porque a la iglesia que yo me congregaba hispana, tienen un ministerio de adoración
Y esos señores, después nosotros preguntamos, porque hay que preguntar de quién eran esos, para mandarle por lo menos una carta una tarjeta de agradecimiento, lo que sea. Y nos Exacto. dijeron que fue que ellos fueron tocados tan grandemente en un concierto que la orquesta que había en la iglesia de nosotros hizo, que ellos simple y sencillamente decidieron poner en su testamento cuando ellos se murieran, si la iglesia discípulo de Cristo, primera iglesia discípulo de Cristo de Rochester, existiera esa parte de la herencia de ellos. Amén. Quedaba en eso. Claro. Y me recordé eso porque pensando en lo que hizo esa iglesia. Sin embargo, esa gente nunca fueron a la iglesia de nosotros, Amén. nosotros nunca supimos Amén. quiénes fueron. Amén. Pero Dios lo Y sabía. Dios lo sabía, pero que esa gente, mira como en la similitud con lo que hizo la iglesia de Macedonia, simple y sencillamente le tocó aquella vez de esa iglesia, una iglesia humilde, chiquita, porque esta iglesia grande americana eran grandes, poderosas. Sí. Y no fue ni la iglesia, fueron unos señores que el Espíritu Santo les tocó. Amén. Amén. Y mucha gente, muchos cristianos aquí en Estados Unidos ponen a sus iglesias en su testamento. Porque ahí encontraron la salvación. Ahí encontraron la salvación. Sí. Y a nosotros tanta brega que nos da una ofrendita. De 100 pesos. Dios le bendiga. Amén. Adelante de ella. Sí, no, me ha gustado mucho justamente esto que hemos abordado hoy, este mensaje de hoy. Cuántas cosas tenemos que aprender los cristianos. Justamente cuando alguien nos pone en el camino del Señor, nos ayuda a conocer al Señor y esto va produciendo cambios y transformaciones en nuestras vidas. Realmente se desarrolla un sentimiento de gratitud infinito, que es el que debemos sentir, pero cuánta brega nos da entre los mismos cristianos ser solidarios. Cuánto tenemos que aprender de este mensaje de hoy y de poner en práctica. Creo que es, como siempre digo, es uno de los desafíos del ser práctico del cristiano. Amén, así es. Amén. ¿Alguien más? Buenas noches, que Dios le bendiga. Amén, mi hermano. Amén. Qué bueno que estaba ahí. Buenas noches. Vamos a Ezequiel. Ajá. Adelante. Si no hay más preguntas de esta clase, yo quería hacer una pregunta a Nazaret, que no es de esta clase, pero de la Biblia. Es del Evangelio de Cristo. Que eso me llama mucho la atención. Y es, Nazaret, que Cristo, cada vez que hacía un milagro, aunque lo hacía en frente de multitudes, que todo el mundo se daba cuenta, mandaba a la persona que no lo dijera. Pues yo no entiendo. Cuando fue sana la mujer de flujo de sangre, le dice, vete, que tu fe te ha salvado, vete y no lo diga. Sí. Y en cada, vete y no lo diga, vete y no lo diga. Pero Sí. entonces, si todo el mundo lo ve, ¿por qué qué parábola envuelve eso ahí? Sí, lo que pasa es que esos milagros son los primeros que Jesús hacía y él sabía que por los milagros que iba a hacer lo iban a perseguir. Él lo conocía muy bien. Y lo otro es, y te lo voy a explicar con más detalle ahora, que él no era un ser arrogante, no quería escandalizar con lo que él hacía. Porque el milagro no se hacía para escandalizar, sino para demostrar que él era el Hijo de Dios. Y si él mandaba a decir que él había hecho milagro, los judíos iban a arrancarle la cabeza una vez, porque lo que se supo de Lázaro fue lo que provocó, hay que acabar con este hombre ya. Cuando se dio Lázaro, que resucitó de los muertos, ahí fue que decidieron eliminar a Jesús.
Entonces es una forma de una cobertura para que dé el tiempo necesario para que se cumpla el tiempo del Señor. Pero también, como te decía al principio, dentro de esa cobertura y protección del ministerio de Jesús que él hacía, también estaba envuelto la no arrogancia, la humillación. Nunca dijo, ¿vieron lo que yo hice? Y cuando estuvo preso, nunca le dijo a nadie, pero tú no viste a fulano que yo le abrí los ojos. ¿O no te acuerdas el hombre de la mano seca? ¿Y qué pasó con esto? O sea, nunca dijo nada de eso. Porque el evangelio tiene como alimento el amor del Padre y por tanto, y del Hijo, y por tanto la humillación también del Hijo. Esos son dos elementos que tienen que andar juntos porque el amor no humilla a nadie, se humilla. Por eso dice Pablo los frutos del amor. ¿Cuáles son? Lo primero que me dice diciendo es todo lo soporta. El amor se humilla, el amor, porque son frutos del amor. Cuando tenemos amor, no pregonamos lo que hacemos, lo hacemos sin pregón, porque lo hacemos para el Señor, que sí lo sabe, que es lo que el testimonio que está dando la hermana Margarita, le estoy diciendo, la iglesia no sabe a quién donó, pero el Señor sabía a quién había donado, porque la donación, al igual que el milagro, no se hace para demostrar quién tiene poder del Espíritu y quién no, Exactamente. sino dónde se glorifica el Señor y dónde no se glorifica. Por eso, el que tiene don de sanación tiene que tener mucho cuidado, porque se hace muy arrogante a veces. Exacto. De eso se trata, mi hermano Ezequiel. Espero que haya aclarado la situación. Gracias, nada. muchas gracias. Que Dios le bendiga Y, mucho. Nazaret, con tu permiso, yo Sí, quiero sí. añadirle. A la Dani yo le tuve que preguntar si Ezequiel era Miche, porque es que yo no lo coloco. Sí, sí. Número de pila. Sí, no, porque es así. Y entonces, mira, lo que yo quiero añadir a lo que bien Nazaret ha dicho, principalmente el Señor Jesús era Dios y era tan sabio que él sabía que si se ponía a decir a la gente, ve y dile, le iban a creer por los milagros y no por lo que él era. Él era Dios en la tierra, Sí, número sí. uno. Y número dos, no siempre él dijo que no lo dijera. No, Él sabía cuándo lo dijo, porque te recuerdas cuando él resucitó, él fue y le dijo a María la Magdalena, le dijo, ve y dile a tus hermanos, ve y dile a los discípulos que yo voy para allá ahora. sí, Y es el mayor milagro que el Señor ha hecho. sí. Y el hombre de la mano seca y todo. Exactamente, y el hombre de la mano seca y a uno de los ciegos que también le dijo, ve y dile a tu familia. Sí. Porque como bien dijo Nazaret, el problema es y eso se da mucho con la gente que tienen el don de sanidad. Que la gente le da la gloria al que hace el milagro. Sí, ese hombre tiene un poder. O al vaso, no, porque el que hace el milagro siempre es Dios. Pero al vaso que el Señor utiliza. Sí. Y el que hace el milagro es Dios. Y él lo hace, mire, yo siempre he creído que yo no necesito milagro, porque ya el Señor milagro más grande lo hizo, que fue enviar a su hijo para que muriera por mí en la cruz del Calvario. Amén. Para darme salvación. Amén. Sin embargo, hay gente que todavía están esperando milagros para creer. Y por eso que yo soy de los cristianos que no necesito más milagros. Yo no estoy esperando milagros. Si suceden, soberano es Dios. Bienaventurado los que sin ver creen. Exacto. Sí. Porque el mayor milagro que nosotros vemos todos los días es por la gracia y la misericordia de Dios, disfrutar de la misericordia nueva de cada día que el Señor nos da. Amén, así es. Pero tenemos que tener claro eso, que el Señor es soberano y cuando Él diga, ve, dilo, hay que irlo a decir, pero cuando diga, no se lo diga a nadie, pues el Señor te dijo, no se lo diga a nadie. La obediencia es la clave de nuestra vida espiritual. Sí, y además cuando él mandaba al templo ya estaba terminando su ministerio. Exactamente. Ya estaba provocando a los sacerdotes. Miren que soy yo ahora. Ya se había conquistado a Nicodemo. Vamos a ver quién es que manda aquí, quién es el jefe. A José de Arimatea, ya se había conquistado toda esa gente. ¿Quién más? Ella tiene su micrófono abierto. Adelante de ella.
No, está bien, está bien. Muy bien. ¿Quién más? No veo más nadie. Bueno, entonces alguien que ore, por favor. Se comunica emocionado, dando gracias por este tiempo. Amén, amén. Vamos a orar. Amén. Amén. Padre de la gloria, Señor Santo Jesús. es tu nombre, Señor. Gracias, Señor, por esta clase. Gracias, Señor, porque permite que una vez más podamos recibir el conocimiento de tu palabra. Sí, Señor, bendito sea. Gracias, Señor, porque en cualquier circunstancia permite que podamos conectarnos. Aleluya. Gracias, Señor. Bendito Mi sea. corazón se llena de alegría, Padre, cada vez en medio de dificultades tenemos esta clase. Santo Gracias, Señor. mi Dios. Y Bendito sea. amén, gloria. al Señor. Gracias Amén. por Nazaret, Señor. Gracias. Pon en él Gracias. sabiduría y gozo. En el nombre de Jesús. Gracias por nuestra hermana Luz, por su servicio en esta clase. Aleluya. Por nuestra hermana Marlene, por cada uno de los hermanos, Señor. Que Aleluya. sábado tras sábado estamos aquí, Sí, deseosos, Señor, de ser verdaderos cristianos. Señor, de gloria servir, a tu nombre, Señor. Padre Santo, de servirte, Señor. Sí, De Señor. aprender Bendice. de ti, Señor. Gloria al De Señor. Gloria a soñar tu en el nombre, por conocimiento de siempre. tu palabra, Padre Santo. Gracias te doy, Señor, porque Aleluya. este ha sido un día muy especial. Gracias. Gracias, Señor, una bendición especial y muy grande para nuestro hermano Nazaret. Una Gracias, Señor. bendición grande, Señor, para cada uno de los hermanos. Gracias, gracias, gracias. Gracias por cada uno de ellos, Señor. Acompáñale en su hogar y en todos los retos de su vida que tengan que enfrentar. Gracias, Señor. Sabemos que tú estás aquí. Sabemos que estás con cada uno de nosotros. Sí, Señor. Gracias, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Bendice a la hermana, Señor, y su familia. Amén y amén. Dios Amén. los guarde a todos. Amén, amén. Bendiciones. Dios le Amén. bendiga nuevamente. Amén, amén. Buen fin de Buenas- semana. Amén. Gracias. Amén, amén.